presentar el libro Ambiente, Agrotóxicos y Salud, una mirada de la complejidad de Susana Somoza. Acá está presente la autora, y está en el pastor Sabino Ayala. Nos acaba de dar unas palabras el pastor Pablo Münter. Y yo soy Tomás Tetzlaff de la Congregación de Temperley. Así que bienvenidos a todos, me alegro mucho que vinieron, espero que lo disfruten, que sea valioso, que pueda haber quizá incluso un intercambio. Así que muchas gracias. Bueno, a mí me toca repasar o dar un bosquejo del contenido del libro. Voy a hablar sobre el libro de Susana que está acá presente. Y esto ella no lo revisó, así que si pone caras de yo no, algo así, es porque... Por suerte tiene largo. Bueno, el libro Ambiente, Agrotóxicos y Salud, una mirada desde la complejidad de Susana Somoza. Voy a contar una pequeña anécdota como para ilustrar la complejidad del tema. Una cuestión en la cual cualquiera se puede sentir identificado. Resulta que ocurrió en mi casa que hubo una discusión sobre si echar o no hormiguicida porque había hormigas en la casa. Es una cuestión que, bueno, puede surgir en cualquier momento, ¿no es cierto? Y bueno, surgió la idea de tirar hortal, que supongo que todos lo conocen, ¿no? Hortal les suena, ¿no es cierto? ese veneno, digamos. El hortal resulta que tiene deltametrina y cipermetrina, son dos neurotóxicos. Entonces está bien usarlo, está mal usarlo, digamos, es todo una cuestión, ¿no? Finalmente, bueno, digamos, se impuso la idea de no echar hortal, pero ¿qué ocurrió un tiempo después? Resulta que yo leí un artículo donde hablaba de los insecticidas con los cuales se fumiga el arroz que llega a nuestras casas. Bueno, incluyen deltametrina y cipermetrina. Así que, digamos, conseguí que estos neurotóxicos no entraran a la casa por el hortal, pero entran por el arroz. Así que así se ve lo complejo del tema. Y bueno, entran por el arroz, ¿qué quiere decir? A lo mejor es despreciable la cantidad, a lo mejor todo esto es una exageración. Bueno, eso es la complejidad del tema, ¿no? En cuanto a si están realmente presentes en el arroz, bueno, se publicó hace muy poquito un trabajo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Entre Ríos que hablan sobre la mejor manera de cocinar el arroz para destruir los agrotóxicos que contiene. Les paso el dato. Primero remojarlo la noche anterior, cosa que uno nunca hace con el arroz, digamos, ¿no? Ponerlo en remojo de la noche anterior para que después el hervor penetre más y destruya más los insecticidas. Así que, no es mentira que nos llegan esos neurotóxicos a través del arroz, ¿no es cierto? Aclara el artículo que no son cantidades, o sea, ya con lo que viene el arroz son todavía cantidades menores a las permitidas, al supuesto umbral de toxicidad. Pero como este umbral algún día se puede cambiar, se puede hacer más exigente, y uno mismo le gustaría no consumir cipermetrina y deltametrina, bueno, más vale hervir bien el arroz, digamos. Encima una paradoja, no sé si alguno escuchó alguna vez la idea de echar arroz contra las hormigas. El remedio ecológico contra las hormigas. Que nadie sabe muy bien por qué funciona. Bueno, yo lo uso, pero a lo mejor funciona por eso. Bueno, esto es para ilustrar rápidamente la complejidad del tema. Sería un ejemplo urbano. Si nos vamos a ejemplos más, digamos, del campo, tenemos mucho que nos vienen de nuestras mismas congregaciones, de nuestra iglesia, ¿no? De Entre Ríos, de Paraguay. Así que es algo que se mete mucho en nuestras vidas. ¿Cuál es el tema del libro? Lo digo rápidamente.
presenta un método para estudiar los sistemas complejos, como por ejemplo este de los agrotóxicos, el ambiente y la salud. Describe la problemática a nivel país, o sea, geográficamente se ubica en el país y regiones de nuestro país, Argentina y regiones de la Argentina. Y cita trabajos científicos, eso es lo interesante, ¿no? Cita trabajos científicos. No es que haga falta entender trabajos científicos para leer el libro, pero lo cita y uno sabe a dónde buscar. Esto es un detalle muy importante y distinto a lo que sería ir a una conferencia o enterarse por los medios, enterarse por un video o enterarse de alguna otra manera, ¿no? Quiero citar algunos puntos que ilustran esto de la complejidad. En lo químico, en lo biológico y en lo clínico, por ejemplo. O sea, cómo el libro habla de complejidad, lo cual lo hace más objetivo, porque no dice es todo malo o es todo bueno. A lo mejor la conclusión que uno termina sacando es más bien mala, pero asume la complejidad del problema. Por ejemplo, en la combinación de principios activos, o sea, si combinamos dos venenos que ya están estudiados, ¿no se produce quizá una interacción peor que la de los originales? No lo sabemos. En la formulación del veneno, del agrotóxico, cuando se le agrega un disolvente, un tensioactivo para hacer que penetre más en la planta o en la tierra, ¿no hace una combinación más peligrosa? Las dosis bajas debajo del supuesto umbral, pero repetidas, ¿no son quizá peligrosas también? Todo esto va apareciendo a lo largo del libro. Estas observaciones sobre la complejidad en la parte más bien química, biológica. Si hay un retardo del efecto tóxico, a lo mejor en un momento no hace mal, pero lo puede hacer más adelante. O sea, lo que está medido es relativo y a lo mejor con trabajos muy científicos y muy bien hechos, pero acotados, fragmentados necesariamente, ¿no? Esto muestra las limitaciones de la ciencia y algo que va apareciendo también naturalmente a lo largo del libro, que es el principio precautorio. O sea, ante sustancias que no están en nuestro cuerpo ni están en los ecosistemas, ¿qué hacer? ¿Permitirlas sin más? No, más vale ser precavido, no permitirlas y esperar hasta evidencia mayor hasta eventualmente permitirlas. Eso es el principio precautorio que aparece en la Ley General de Ambiente. Y ni que hablar de complejidades sociales y políticas. El Estado sufre presión por un lado, para cuidarnos de lo que nos puede hacer mal, y por otro lado, para recaudar con la agroindustria. Así que está todo muy, muy contrapuesto, ¿no? ¿Y las empresas tienen responsabilidad o no? Si satisfacen la demanda dentro de las reglas y ponen la etiqueta digamos, de que debe leerse antes de usarlo, ¿eso es suficiente? O sea, no podemos quedar tranquilos con eso. Y los mismos consumidores son responsables por lo que utilizan, digamos. Se puede dejar toda la responsabilidad a los consumidores, no son de alguna manera cómplices al comprar estas cosas. Esto se resume, voy a citar un párrafo que resume esta idea de complejidad. El Poder Judicial enfrenta un escenario complejo, es un párrafo del libro. La discusión desborda el ámbito judicial, requiere criterios científicos que en realidad no están unificados debido a la incertidumbre intrínseca de estos problemas. Para ello participan actores que aún dentro de una misma disciplina tienen perspectivas diferentes. De esta manera se instala un debate que excede lo jurídico-científico y presenta un alto contenido político. Y en medio de todo ello se deben tomar decisiones. ¿Cómo está estructurado el libro? Bueno, tiene una parte inicial y 3 capítulos. En la parte inicial, bueno, es muy interesante, tiene su introducción, su prólogo, sus palabras iniciales, y uno se va conociendo la trayectoria de la autora como bioquímica, docente, doctora en ciencias cognitivas,
ahora me entero también magíster en salud pública, me acabo de enterar, no surge del libro. Bueno, y en las palabras iniciales hay algo muy, a lo mejor en la contratapa, que como yo tengo la versión electrónica. No tiene contratapa. Entonces, de las palabras iniciales también se relata cómo se gestó el libro. Una historia que comienza con los movimientos campesinos de Formosa y Paraguay que mostraron un video y expusieron ellos mismos en la Universidad de Formosa en una presentación organizada por la autora. El primer capítulo trata del marco interpretativo. Esto es el tema de los sistemas complejos y el método para estudiarlos. Es un tema muy amplio que la autora estudió. Voy a dar una de las ideas principales, que es una parte nomás de toda la amplitud de este tema, pero es el hecho de que en los sistemas complejos suelen aparecer estratos, niveles de organización. Eso es una quizá de las ideas principales. Así como en lo biológico, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman organismos. Sí, eso se continúa, los organismos forman comunidades biológicas, a su vez comunidades culturales, la sociedad política, el Estado, la sociedad civil, el mercado, es decir, estratos que interaccionan entre sí y dentro de ellos mismos. El segundo capítulo se dedica a la contaminación con agrotóxicos, teniendo en cuenta la mirada desde la complejidad y todos los actores involucrados. Esto resulta muy informativo. Acá se exponen los distintos niveles de organización de la producción biológica, o sea, la de la naturaleza, familiar, políticas agrícolas, agricultura industrial. Se describen las organizaciones involucradas en estos temas. Esto me resultó particularmente ilustrativo, digamos, informativo. Organizaciones estatales como el SENASA, todos oímos la palabra SENASA, el SENASA, pero bueno, acá se lo describe, se describe de qué se trata, incluso de cómo se conforma su comisión directiva, digamos. Todo esto nos muestra los intereses que se juegan en esto, y es interesante en ese sentido. Asociaciones empresariales como APRESID, la Federación Nacional de Acopiadores de Granos, organismos mixtos, organismos Estado-Comunidad, como el Observatorio Nacional de Sustentabilidad Rural del INTA. Estoy dando algunos ejemplos de una, digamos, lista que surge bastante naturalmente en el capítulo 2. Y esto nos permite conocer cómo están representados los distintos sectores. Pero también se definen, a medida que van apareciendo, términos de importancia para la agricultura, porque uno también, algunas palabras por ahí no las conoce. Siembra directa, barbecho, umbral de toxicidad, blanco de la fumigación, deriva en el producto usado en la fumigación. No con un glosario, sino a medida que van apareciendo, con bastante naturalidad. Con esta información ya expuesta se repasa el rol de la ciencia, del poder legislativo, del poder judicial, novedades como los juzgados ambientales, observatorios ambientales, movimientos sociales, fundaciones que trabajan como organizaciones de apoyo, etc. En cuanto a lo judicial, aparecen en este capítulo hitos en la legislación. Es bueno conocer y de los que tal vez todos alguna vez por ahí escuchamos. La Ley General del Ambiente de 2002, la Ley Nacional de Bosques Nativos de 2007 y luego reglamentada de 2009 y muy poco cumplida, pero tal vez alguno de la época 2007 se acuerda de cuando estaba por salir. Bueno, es un hito en la legislación, ¿no? El último capítulo trata del impacto de la agricultura industrial, citando estudios y estadísticas sobre el efecto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente. Se explica con bastante detalle en un trabajo hecho por la autora. Hay un trabajo que hizo la autora y que está explicado a su vez en el libro, sobre la asociación estadísticamente significativa entre actividad agrícola y mortalidad por tumores en distintas provincias argentinas. Es una asociación entre esos datos, ¿no? Es un trabajo científico estadístico. El libro concluye con apéndices informativos y bibliografía. Y yo quiero concluir destacando la importancia para nosotros de una reflexión sobre la comunidad que aparece en el libro.
Dice, estoy citando del libro, frente a la supremacía del mercado y el Estado, la comunidad es vista muchas veces como un lugar de no poder. Sin embargo, este es el estrato que ha dinamizado la instauración de los problemas ambientales en la agenda pública y en el ámbito de los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales. Creo que esto para nosotros resulta muy, muy alentador. Ahora es importante que esa comunidad esté medianamente informada, ¿no es cierto? Y para eso, bueno, esto es un trabajo muy importante. Y digo, para finalmente concluir, la diferencia entre un libro donde tenemos trabajos científicos citados, donde eventualmente podemos ir a buscar cómo se hizo el experimento, y, digamos, conferencias o videos que bueno, no nos dan la posibilidad de tener las citas concretas de trabajos científicos que complementan este trabajo, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que quería decir del libro, así que muchas gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo, para poder manejar mejor el tiempo, voy a leer lo que quería compartir con ustedes. Si bien el libro presenta dos aspectos relevantes de la complejidad para poder comprender los efectos en la salud de los agrotóxicos: la complejidad ambiental y la complejidad toxicológica. Esta tarde quisiera compartir brevemente con ustedes algunas características de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental puede producirse en cualquier ambiente en donde nos encontramos, tanto en el ambiente exterior como en el interior de nuestros lugares, de nuestros hogares, si se liberan sustancias químicas de diferentes tipos. Una cuestión controvertida es cómo nominamos a estas sustancias. Hay diferentes maneras y cada una tiene un sentido diferente. Cuando nos referimos al ámbito de uso, hablamos de agroquímicos o sustancias de uso domisanitarios, las que utilizamos en el hogar. Cuando nos referimos a los efectos en los seres vivos, los denominamos tóxicos. En el caso de los usados en la actividad agrícola, agrotóxicos. La industria utiliza el término fitosanitario, que incluye sustancias tóxicas letales para seres vivos como insectos, hongos y las consideradas malas hierbas. Estos fitosanitarios se agrupan en insecticidas, fungicidas, herbicidas. El término fitosanitario evade los efectos tóxicos ambientales. El vertido de estas sustancias se realiza en general en forma de aerosoles. Los aerosoles contienen mezclas de sustancias químicas. Algunas de ellas tienen por objetivo ayudar a la dispersión de los tóxicos en el ambiente. Estas mezclas pueden ser arrastradas por el viento o permanecer en el aire, dependiendo de las características de las mezclas y las condiciones climáticas ambientales en el momento de la aplicación. Pueden quedar sobre el follaje o llegar al suelo. Las bacterias presentes en el suelo pueden transformar estos compuestos en sustancias más tóxicas que el compuesto original, como es en el caso del glifosato. Se han detectado agrotóxicos en agua de aljibes. Esto se explica por la presencia y permanencia de los agrotóxicos en el polvo debido a la erosión del suelo que el viento deposita en los techos y son lavadas de la atmósfera por la lluvia. De la misma manera, pueden quedar sobre cualquier superficie exterior. Otra forma de contaminación se produce por el uso de maquinarias y camiones
que cargados con los productos fumigados recorren los ejidos urbanos y van sembrando tóxico a lo largo de su camino. En la disposición final de los envases que contienen agrotóxicos, algunos de los cuales en las zonas rurales son utilizadas después como depósito para el agua de consumo familiar, ¿no?, en el lavado de los vehículos e insumos en las fuentes de agua. En agricultura, generalmente se realizan fumigaciones con diferentes mezclas de fungicidas, insecticidas o herbicidas cada 15 días, desde el periodo de presiembra hasta la post-cosecha, en general un periodo que dura alrededor de 5 meses por cada cosecha. La siembra directa ha permitido 2 cosechas anuales. Estas mezclas, suspendidas en el aire, cuando llueve, ingresan a los cursos de agua, llegan a los ríos, a las lagunas, a las represas, algunas de las cuales pueden ser fuentes de agua de consumo humano o animal. ¿Por qué vías tomamos contacto con estas sustancias e ingresan en nuestro organismo? La vía aérea, cuando inhalamos, a través de la piel, cuando tomamos contacto directo con la vía digestiva, a través del agua y los alimentos, y a través de las mucosas, principalmente las oculares. El organismo regulador del uso de sustancias de uso domiciliario es el ANMAT, y las de uso agrícola u hortícola es el SENASA. Estos organismos analizan la toxicidad solo de los principios activos presentes en los formulados comerciales y no las mezclas tal como se utilizan en las diferentes actividades productivas. Está demostrado que las mezclas presentes en los formulados comerciales pueden ser más tóxicas que los principios activos considerados aisladamente. Cuando los organismos reguladores definen la toxicidad de una sustancia, analizan un solo principio activo actuando por una sola vía de forma aguda a una determinada dosis. Se evalúa toxicidad oral, dermal, inhalatoria, irritación ocular o dermal separadamente. En la realidad, la exposición ambiental a los agrotóxicos es a mezclas en forma de manera crónica, continua o intermitente, a bajas dosis y por varias vías en forma simultánea. Cada una de estas mezclas puede tener una composición y una dosis diferente, y la eficiencia de cada una de las vías, es decir, la vía oral, la vía digestiva, la vía cutánea, es muy difícil de determinar. En consecuencia, los contextos de evaluación no reflejan los contextos de exposición. Es importante señalar que algunas de estas sustancias son más tóxicas a bajas dosis que a altas dosis. No todas las sustancias presentan el mismo comportamiento toxicológico. El riesgo de contaminación se refleja claramente cuando se determina la presencia de agrotóxicos en sangre de personas que viven en las ciudades y nunca han vivido en campos fumigados. En algunas de ellas se han encontrado más de un agrotóxico. Para finalizar, algunos datos. No hay datos oficiales sobre la cantidad de agrotóxicos que se utilizan en el país por año. Se estima que actualmente se vierten entre 12 a 15 litros por hectárea de glifosato, el herbicida más usado en el país, pero no el único. La presencia de residuos aceptables en un alimento, como decía recién Tomás, el caso del arroz, no indica inocuidad. Cuando preparamos una comida, combinamos diferentes alimentos, cada uno de ellos puede tener una carga de agrotóxicos diferente. Hay estudios realizados en el país que muestran la presencia de agrotóxicos en el suelo, el aire, el agua, incluida la cuenca del Río de la Plata.
En el estudio epidemiológico que realicé en el contexto de la tesis, pude evidenciar que a medida que aumentaba la carga ambiental de agrotóxicos, simultáneamente aumentaba la tasa de mortalidad por diferentes tipos de tumores. El pasado 3 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos y se hizo un llamado de atención sobre los riesgos que ellos implican. El cuidado de la creación está íntimamente ligado al cuidado de la vida y a la responsabilidad sobre los dones que Dios nos dio y nos da. No podemos amar a Dios y al mismo tiempo corromper su creación. Para empezar a disminuir la contaminación ambiental desde nuestros hogares, hemos preparado unos folletos sobre el uso responsable de los químicos para la limpieza del hogar que ustedes van a encontrar a la salida. Muchas gracias. Agradecerles y estaba pensando en dos anécdotas que me han pasado a mí personalmente cuando fui pastor en Los Ríos. En una aldea de San Antonio, 80% de la aldea es miembro de la misma congregación. Una persona que vende agroquímicos, una persona que vive en el avión para fumigar, dueños del campo, todos de la misma congregación. El que vendía agroquímicos, el pretexto era tengo que vivir de algo, y que fumigaba también. Y el dueño del campo decía, si no fumigo, y la peste, todo eso. ¿Qué pasa? Es una aldea chiquitita que es una cuadra y una calle y apenas una manzana de cada lado. Los aviones pasan, no paran, no dejan fumigar, sino que fumigan a todo el pueblo. Frutales que se secan, todos van al pastor a quejarse a favor o en contra. ¿Qué hacemos como iglesia en una situación así? Menuda pregunta, ¿no? Desafío grande. Y de hecho en Entre Ríos, sobre todo lo de la Fundación Oral, saben los problemas que hay en Urdinarrain y toda esa zona que hay, al de San Antonio es a 30 kilómetros de Urdinarrain, que hay casos muy serios. De hecho, Urdinarrain es la ciudad de Argentina con más casos de cáncer por promedio de habitantes. Es el suelo más contaminado del mundo. Del mundo. Bien, somos pioneros en algo también. Bien. Entonces, también como iglesia, ahí aprendí, es un compromiso y un desafío. No solamente decir, y perdón lo diga así, no solamente decir lo que dice el Génesis, sino actuar lo que dice el Génesis. Y a veces el actuar implica denunciar y decir, esto no va. Hay maneras de comprobar, y de hecho la CCPP comprobó a través de ingenieros, un ingeniero muy familiar con nosotros que es el ingeniero Sarmiento, que se puede la misma recaudación, la misma cosecha sin fumigar, con métodos naturales. Por ahí no produce lo mismo que cuando uno echa Roundup y todo eso, pero el costo-beneficio es el mismo. Es más, incluso es mejor porque conserva la tierra. Créanme que fue una lucha muy grande en Entre Ríos, porque aparte después limpian las máquinas de los mosquitos en los ríos, contaminan los peces, y eso de alguna manera en las tapas de agua lo teníamos tomando también. Y otra experiencia un poco más reciente, un año antes de venir acá, en Santa Fe, hasta el pueblo más ínfimo de Santa Fe tiene un 0,8 puntos de arsénico. Lo permitido es 0,2, creo, ¿no? Lo legal consumible. Quiere decir que estamos 4 veces por encima del consumo de arsénico en agua. O sea que no es solamente un problema de los que fumigan, sino que es un problema de todos. Porque el que fumiga, el líquido queda en las napas de agua y nosotros lo tomamos. No de casualidad,
las enfermedades gastrointestinales que tenemos hoy en día, que son las más comunes, casi nadie no tiene un problema gastrointestinal, ¿no? O sea que son desafíos desde lo concreto que como iglesia tenemos que hacer. Y por eso también me pareció muy interesante esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestra casa, cada uno en su casa? Cosas muy puntuales y concretas. Lástima que no tengo los lentes, ahora tengo que buscar la lupa, pero bueno. Tantas cosas muy buenas que había que achicar la letra para que entre todo, digamos así, ¿no? Pero si fuéramos más conscientes de que con pequeñas medidas que cada uno haga en casa, no vamos a inmediatamente a salvar el planeta, pero sí podemos hacer un gran aporte para que el planeta siga existiendo. Pequeñas acciones. Por ejemplo, separar la basura. Orgánica, inorgánica, reutilizar. El abono, el compost, un montón de cosas que podemos hacer tranquilamente que no nos cuesta nada, sino simplemente acordarnos y tenerlo presente y que de esa manera podemos colaborar un poquito para que el mundo siga existiendo así como Dios lo había planeado para la humanidad. Para siempre, no para un periodo cuando el hombre decida cuándo acabar con la humanidad, con el planeta. Yo me acordaba de esas dos anécdotas y me parece que son cosas muy cotidianas que si hacemos en la prueba acá también seguramente mandemos a analizar el agua que tomamos en casa, cuánto arsénico tiene. Y de ahí veamos que ni siquiera los filtros PSA sirven para sacar todo el arsénico y todas esas cosas, que eso es una falacia. Pero realmente lo tenemos en lo químico en todo, en lo que comemos, en lo que tomamos, en lo que respiramos. Ahí Samir está mostrando el libro. Sí, por favor. Sáquenle una fotita para cuando lo vean. Susana me decía que trajo muy poquitos ahora, pero cuando lo vean en las librerías o también a pedido creo que se puede encargar y traer. Así que... La editorial es la editorial de la Universidad Nacional de Formosa y tiene poca llegada a Buenos Aires, ¿no? Entonces es difícil que lo puedan encontrar en las librerías en Buenos Aires, pero se puede comprar online. Online, bien. Pero quería decir una sola cosita. ¿Sí? Lo que nos plantea la complejidad, ¿no? En base a lo que vos decías, es la existencia de diferentes perspectivas y diferentes sentidos que, aunque las neguemos, están y operan socialmente. Entonces, la alternativa frente a la incertidumbre que también plantea la complejidad, porque nunca podemos determinar acabadamente la cualidad de un problema con todas estas diferentes perspectivas, es el diálogo, ¿no es cierto? Es la posibilidad del diálogo entre los diferentes estratos o niveles de la sociedad que abordan el tema para poder desarmar o desmitificar esos discursos únicos que plantean una única posibilidad y una única alternativa que en general está asociada con los intereses del mercado, ¿no? Lo cual no es cierto, pero la única manera de poder buscar una alternativa sustentable, no es evadir actores, sino incluir actores, aunque el diálogo sea difícil. Una cosita, me gustaría escucharlos. Ahí está. Sí. Gracias. Mi pregunta es, ¿ustedes saben cuál es el poder residual de los agrotóxicos? El tiempo, ¿hay un tiempo de degradación o es acumulativo? Eso quisiera saber. Y además, en mi casa yo tengo una mini huertita. Las semillas son todas transgénicas, no hay una semilla original, digamos, de lo que fue. ¿Y qué pasa con ese alimento? Yo hago, por ejemplo, el compost, pero el compost está
vienen, compro una planta, esa planta seguro que está fumigada. Y después va al compost. Y eso, por eso yo quiero saber el poder residual que tienen estos agrotóxicos. La capacidad de permanencia en el ambiente de los agrotóxicos depende de la característica química de ese agrotóxico. Si es degradado por las bacterias del suelo o no. El agrotóxico más utilizado en la Argentina, que es el herbicida, el glifosato, puede llegar a permanecer en el ambiente hasta 180 días, pero lo que hay que tener en cuenta es que las fumigaciones son repetidas y cada 15 días se fumiga con una mezcla diferente. Entonces, el suelo tiene una capacidad limitada de interacción entre las bacterias y los químicos. Y cuando con la reiteración, entonces no se puede hablar de eliminación. Ahora, es muy interesante el tema de los fertilizantes, porque ¿por qué decimos que esta producción es extractivista? La producción es extractivista porque saca del suelo más nutrientes de los que se pueden reponer. Y aún agregando fertilizantes, esa reposición no es completa. Entonces tenemos suelos que ya tienen déficit de nitrógeno, déficit de fósforo, déficit de magnesio, y estos componentes, nitrógeno, fósforo, son componentes esenciales de nuestros ADNs y obviamente que de los ADNs de todas las plantas. Entonces, cuando faltan estos nutrientes, se va comprometiendo a la larga la vida y no se repone. Y estos elementos se llaman eufemísticamente externalidades, ¿no? Es decir, son como, digamos, los efectos no deseados, pero no ignorados, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, estos efectos las empresas no los ponen dentro de su costo-beneficio, porque estos efectos de empobrecimiento de la tierra los pagamos toda la sociedad. Pero esto entonces tendría que ser una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado, debe ser una cuestión de Estado. El problema es que, tal como yo planteo en el libro, el Estado está tironeado, ¿no?, por lo que decía Pablo, ¿no?, o Tomás, entre el cuidado del ambiente, que la Ley General del Ambiente expresamente dice que hay que poder cuidar el ambiente para el presente y para las generaciones futuras, ¿no es cierto? ¿Qué le dejamos nosotros a las generaciones futuras? Pero por el otro lado también está tironeado por los ingresos fiscales y porque además compra el discurso del mercado de que la única alternativa posible para el ingreso de divisas es la agricultura industrial, cuando nosotros podríamos vender productos más sanos y tener ingresos de divisas produciendo de otra manera. Yo salgo a remar, por ejemplo, y me sorprendió la cantidad de peces muertos, era increíble, ¿no? Y, o sea, ahí se alimentan tanto que se mueran aves, ¿no? O sea, es terrible el problema ese, ¿no? Está en general más limpio, pero ya, por ejemplo, iguas, en el Tigre, se alimentaban de peces, casi no hay. Claro. Porque no tienen que comer. Claro, ¿no? claro. Y lo que más me sorprendió, además, me sorprendió bastante, voy a remar un martes y veo, pasan las lanchas y veo las burbujas que no se rompen. ¿Qué significa? Esos activos que andan ahí, ¿no? Para el viernes, 3 días después, ya no hay más. O sea, ¿qué es lo que pasa? Los que van al fin de semana lavan con detergente, va al río, pero ¿qué es lo que yo creo que los detergentes, los tensioactivos bajan la solubilidad del oxígeno en agua? Sí, hay método de Winkler para determinar concentración de oxígeno, ¿no?
Entonces, no es solo la industria, también es lo que para nuestro bienestar y comodidad como simples ciudadanos, la industria es, digamos, genocida en gran escala, pero nosotros somos muy pequeños y la sumatoria de todos esos pequeños totalmente inconsciente. Por ahí es algo más importante que la industria. Lo que me resulta sospechoso, por ejemplo, la Facultad de Agronomía de la UBA ha reestructurado la carrera de ingeniero agrónomo y ha eliminado edafología, nada menos que eso, del plan de estudios, y eso uno lo tiene que usar aparte como materia paga de especialización. Y eso no funciona, porque ahí uno aprende cómo se dan los ciclos de la materia, los microorganismos que mantienen el equilibrio. O sea, la misma UBA en ese sentido se hace cómplice, porque faculta a ingenieros agrónomos que no tienen el suficiente conocimiento. Yo soy de ciencias exactas, no terminé la carrera, pero seguí bromatología. Ciencias exactas de la UBA fue la primera que tuvo la orientación bromatológica. Y ahí vimos cómo los viñedos en Mendoza se trataban con arseniato de plomo, sin ningún problema, ¿no? Y también hay que decir que el arsénico forma parte también de un problema endémico, muchas aguas lo tienen naturalmente, subterráneas, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo Santiago del Estero también, ¿no? ¿Cómo? Hay una patología que es el hidroarsenismo crónico, que es la presencia de arsénico en algunas fuentes de agua que responde a características naturales del suelo y no a la acción humana. Pero también hay, y eso trae muchos problemas de salud, ¿no? Pero también hay incorporación de los metales pesados por acción de la actividad humana. Es muy interesante lo que usted plantea, porque el suelo es un recurso humano no renovable a escala humana. Me enteré hace poquito que en la Universidad de La Plata, tal vez ya sea hace un tiempo, pero digamos no me enteré hace poco, que en la Universidad de La Plata la carrera, existe la materia agroecología. Y en los primeros años de la carrera. Con lo cual, según cuentan, los alumnos ya vienen más avispados en este tema, y cuando vienen a las materias siguientes de agricultura intensiva, ya están mucho más cuestionadores. Así que en la Universidad de La Plata se han dado pasos a favor y creo que esos son muy importantes. En realidad, en todas las universidades nacionales que tienen facultad de agricultura están presentes las dos visiones, ¿no es cierto? La visión ecológica y la visión extractivista. Las dos están y las dos están pujando y luchando. Obviamente que los extractivistas forman parte de los directorios del INTA, de los directorios de las empresas, como asesores, ¿no? Pero son, de alguna manera, ese es el tema de las universidades, que legitima un determinado discurso. Pero en este caso, la ciencia está en estado deliberativo, ¿no? Porque hay un problema que a la ciencia le resulta muy difícil de sostener, y es la incertidumbre. Porque la ciencia pretende tener certezas. Y en realidad en esto no tenemos certezas, pero por eso tenemos que aplicar el principio precautorio, ¿no? Y por eso tenemos que poder usar los conocimientos que tenemos. Porque, por ejemplo, si nosotros sabemos que un compuesto organofosforado tiene determinados efectos sobre la salud humana, no hace falta que analicemos un nuevo órgano fosforado. Es órgano fosforado, señor, ya tiene nombre y apellido, no importa el tercer nombre que le pongamos, ¿no es cierto? Entonces, eso ya tendría que poder permitirnos a nosotros decir, esto no se vierte al ambiente. Sin embargo, ese concepto no se maneja desde los organismos de regulación. Y entonces, las empresas tienen que presentar los informes de inocuidad. Nosotros no tenemos un organismo que per se evalúe esas cosas. Y aún la EPA, el Organismo de Protección del Ambiente de los Estados Unidos, es muy poco respetable, porque se han descubierto un montón de problemas poco transparentes.
Entonces, hay tantos intereses en este sentido que los únicos que luchan con datos concretos, porque tienen que ver con los problemas de salud, con los abortos a repetición, con las malformaciones congénitas, con los problemas de fertilidad, es la comunidad. Y los derechos ambientales, si no los defiende la comunidad, no los defiende nadie. Sí, Tengo una pregunta. Últimamente en la radio estoy escuchando mucha publicidad sobre nanotecnología y productos de nanotecnología. ¿Estos son menos tóxicos o, digamos, algo, una opción, una mejor opción, o realmente son iguales de tóxicos que los otros? No es un tema que yo maneje, pero es un tema de preocupación, porque es un nuevo desarrollo tecnológico que trabaja con la estructura más pequeña e íntima de la materia, ¿no? Y entonces no tenemos suficiente tiempo de observación, de estudios y de conocimiento como para poder saber los efectos a largo plazo. Y eso es lo que muchas veces no se estudia suficientemente, los efectos a largo plazo. Entonces, hay muchos aspectos que son muy interesantes y que son fascinantes en un sentido, pero no está suficientemente estudiada, hasta lo que yo sé, que tampoco sé mucho, la inocuidad. Sí. Mi nombre es Elizabeth y tengo una ONG que se llama Tapitas por Patitas, no sé si alguno la escuchó. Ustedes hablaban de animales, hablaban de pequeños hábitos. Bueno, nuestra ONG tiene dos grandes pilares. Uno es la concientización del cuidado del medio ambiente. Por eso también queríamos ofrecer nuestra ONG quizás como para difundir el libro, que me parece maravilloso. Y el otro gran pilar es que cuando hablábamos de cambios de hábitos, nosotros juntamos tapitas, las tapitas de plástico, esas tapitas tan chiquititas, y con eso se van a las recicladoras hacen nuevos productos, no se tiran, y con el importe de esa entrega a las recicladoras ayudamos a refugios que rescatan los perros de las calles. Por eso es interesante cuando ustedes hablaron cómo se vinculan todos los temas que ustedes tocaron, el tema de los animales, cambios de hábitos, porque las tapitas son algo chiquito, algo que todos tenemos. Y otro de los grandes temas del cuidado del medio ambiente es el tema del plástico. Es tremendo, todas esas tapitas, miles y miles de tapitas que nosotros juntamos para ayudar, esas tapitas evitamos que terminen en los ríos, en los océanos, en los mares y terminen contaminando. Pasan miles de años para que esas tapitas logren desintegrarse. Entonces la realidad es que nos gusta escuchar cómo hay gente que empieza a hablar y que se empieza a involucrar con el tema del medio ambiente. Es fundamental. Nosotros tenemos bastantes seguidores en las redes, hacemos mucho trabajo en las redes, que son una herramienta maravillosa cuando son bien utilizadas. Tenemos una página web donde también subimos mucho material sobre la educación ambiental, que es fundamental para nosotros, es fundamental la educación. También hacemos charlas en los colegios y lo que nosotros humildemente les podemos ofrecer es, si les interesa, yo después les voy a dejar las tarjetas nuestras como para que vean la tarea que nosotros hacemos. Y bueno, si ustedes quieren podemos difundir, tenemos en Instagram una de las secciones de historias destacadas que son los libros. Nosotros vamos subiendo algunos libros que nos parecen interesantes, así que bueno, desde nuestra ONG... A partir del lunes está ese también el libro, ¿no? Les podemos ofrecer eso. Nosotros siempre estamos abiertos a hacer ese intercambio entre
distinta gente que se involucra, hay gente que, como en este caso, habla de los agrotóxicos, y cada uno va utilizando y va eligiendo temas. Nosotros elegimos el tema del plástico, pero digamos que es un solo tema en común, el que estamos hablando todos, que es el cuidado del medio ambiente. Solamente quería, no solamente agradecerles porque están acá presentes, sino también invitarlos a que en cada comunidad, esta es una propuesta del área, en cada comunidad se vayamos identificando personas que se ocupen de promover este cuidado del medio ambiente, este cuidado de la creación, y que vayamos teniendo cosas muy concretas, como por ejemplo una huerta acá en el patio donde hay lugares, digamos, que vayamos haciendo acciones simbólicas que nos inviten a tomar conciencia de esta situación.